Señor, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por tu palabra, porque nos sostienes y en ella encontramos lo necesario, Señor. Es lumbrera a nuestro caminar. Y te rogamos que podamos andar a esa luz, siendo instruidos y dirigidos por ti a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Escribe tu voluntad en nuestro corazón, Señor, y que podamos vivir en ello. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos comenzando el primer viaje misionero de Pablo. La semana pasada tuvimos esta primera parte en la que de Antioquía de Siria se llama, el lugar de donde sale Pablo junto con Bernabé, llegan a la isla de Chipre. En la isla de Chipre, ¿te acuerdas que se encuentran con Sergio Paulo, el procurador, el procónsul de toda esa zona, y tienen este encuentro con Elimas, el mago que se oponía al evangelio? Y después de eso, dice en el versículo 13, Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué es lo que hacen? Salen de Pafos y avanzan hacia Perge de Panfilia. Y no sé si podemos poner el mapa. Y lo que vamos a ver es que entran a lo que el día de hoy sería la zona de Turquía. A mí me gusta siempre tener estos mapas para que pongamos una idea clara de dónde se está moviendo Pablo. Y esto es Chipre, aquí está, para que te ubiques, esto es Jerusalén, esto es el Mar Muerto, este es el río Jordán, el Mar de Galilea. Por aquí es donde Jesús siempre estuvo, Capernaum, esta era como su zona de su cuartel general, casi siempre estaba por acá, Jerusalén. Y aquí al norte está Antioquía de Siria, que es donde Saulo está congregándose. Esta es como su iglesia, de aquí parten todos sus viajes misioneros. El primer viaje vino a Salamina, de aquí vino a esta isla que se llama Chipre. Aquí en Pafos es donde tiene su encuentro el mago. Y de Pafos ahora lo que está haciendo es subir a la zona de Panfilia, que es toda esta zona, y que el día de hoy es Turquía. Aquí en Perge es donde arriba y van a subir hasta Antioquía de Pisidia. Es otra Antioquía, ¿no? Aquí hay una Antioquía, esta es de Siria, esa es Antioquía de Pisidia. Y ahí es donde va a arrancar el día de hoy. Dice versículo 14. Ellos, Bernabé y Saulo, ¿te acuerdas que Juan Marcos pasa algo que se regresa a Jerusalén? No sabemos qué, pero se regresa. Pero Bernabé y Saulo continúan. Dice, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Era esta una costumbre bastante común en aquella época. Se reúnen en la sinagoga. ¿Por qué se reúnen en la sinagoga? Hay varias posibles explicaciones y ninguna es totalmente definitiva. Algunos piensan que es una buena estrategia de Pablo, porque Pablo está yendo a predicar a Jesucristo como el cumplimiento de todas las profecías, Jesucristo como el Mesías esperado. Y entonces, ¿quién sería el público más lógico para enseñarles eso? Pues gente que ya creía en las Escrituras, gente que ya creía en el Dios verdadero. Porque pues ya solamente tienes que decirles, ya se cumplió y Cristo cumplió esas cosas. Y algunos piensan que esa es una buena manera de predicar. Agarras y tomas un elemento que ya tienes en común y a partir de ahí ya puedes comenzar a enseñar. Otros piensan en cambio que es una especie de necedad de Pablo. Porque Pablo, cuando es llamado por el Señor camino a Damasco,
no sé si lo recuerdas. Lo que Dios le dice es que es un instrumento escogido para llevar el evangelio a gentiles, reyes y el pueblo de Israel. Y se lo dice en ese orden. Primero gentiles, luego reyes y luego el pueblo de Israel. Y pareciera una necedad de Pablo que quiere empezar por el pueblo de Israel antes de ir a los gentiles. Y pues vamos a quedarnos sin saber cuál es la razón real hasta que nos encontremos con el Señor mismo y con Pablo mismo en el cielo. Sea como sea, Pablo sí va a hacer esto. Siempre va a ir primero a los judíos. Normalmente va a encontrar poco fruto en los judíos, porque él fue llamado a los gentiles. Y luego va a volverse a los gentiles, donde normalmente habrá mucho más fruto. Entonces llega ahí a la sinagoga. En las sinagogas en aquella época, cuando había alguien nuevo, se le ofrecía que pasara a decir algo. Y normalmente era algo, cosas sencillas. Pasaba y decía: venimos de Jerusalén y traemos paz de Jerusalén y un saludo de todos los judíos. Shalom y ya, ¿no? Pero Saulo aprovecha esta oportunidad y va a dar un gran discurso. Este es el primer discurso de Pablo que registra la Biblia. Y es curioso que el primer discurso de Pablo es una mezcla del discurso de Esteban y el discurso de Pedro. El discurso de Esteban es el discurso que Pablo escucha antes de que lo apedreen. ¿Te acuerdas que Pablo estaba guardando la ropa de los que apedreaban a Esteban? Seguramente lo escuchó y queda tan marcado que cuando inicia este discurso, en primer viaje misionero, primer discurso registrado en la palabra, utiliza eso. Y además usa la segunda parte, se parece mucho al mensaje de Pedro en Pentecostés. Entonces vamos a estudiarlo poco a poco. Dice verso 17. Desde el 16, levantó la mano y dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. En una sinagoga había dos tipos de personas: los israelitas, los judíos, los que eran de padre y madre judíos, de raza judía, y los que eran prosélitos, es decir, no eran judíos de nacimiento, pero se habían circuncidado, se habían judaizado y ahora estaban buscando al Dios verdadero. E incluso había algunas personas que no eran necesariamente ni prosélitos, simplemente simpatizantes de Jehová. Gente que había, de alguna manera se había cansado de la idolatría pagana y estaba tratando de buscar al Dios verdadero, pero todavía sin circuncidarse ni nada. Entonces estaban como bien acomodados, los hombres de un lado, las mujeres de un lado, los niños allá, y como un extra, como un sobrante, todos los otros que no eran ni hombres, ni mujeres, ni niños judíos, sino simplemente gentiles. Y entonces Pablo se dirige a todos, varones israelitas por un lado, y por otro lado a los que temen a Dios. Oíd, el Dios de este pueblo, el pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros, en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Voy a leer toda esta porción, la mitad de este discurso, pero quiero que prestes atención. El enfoque de Pablo no está en lo que el pueblo hace, sino en lo que Dios hizo por el pueblo. Hasta ahora lo que les dice es que Dios escogió a Israel, Dios enalteció al pueblo siendo extranjeros, y Dios los sacó con brazo levantado. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Todo esto Pablo se lo está diciendo a gente que ya lo conoce, no está dando nueva información, está haciendo una revisión de la historia. Dios los escogió, los estuvo en Egipto, los sacó de Egipto, estuvieron en el desierto por 40 años
Después de eso entraron a la tierra prometida, Dios les dio la tierra prometida. En la tierra prometida, después de conquistada, no tuvieron rey, tuvieron jueces, distintos jueces. ¿Te acuerdas de todos los jueces? Gedeón, Sansón y muchos más. Después de los jueces, el último de los jueces es Samuel. Y después de Samuel, el pueblo pide un rey. Y Dios les da al rey Saúl. Pero después del rey Saúl, dice versículo 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y aquí es donde pone el punto de partida para el punto central que quiere llegar. David era el personaje, uno de los personajes más importantes de la historia judía. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a David esto, de tu descendencia voy a levantar a un rey cuyo reino no tendrá fin. Segunda de Samuel capítulo 7, apúntalo, léelo en tu casa luego. Segunda de Samuel capítulo 7, Dios le hace esta promesa a David. Es un diálogo muy bonito entre David y Dios, porque David dice, voy a hacerle un templo, una casa a Dios. Voy a hacerle una casa a Dios, dice David. Y Dios le dice a David, no, tú no me vas a hacer casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti. Ahora, Dios no está hablando de una casa física, sino de una descendencia. Y ahí están como, no, ¿cómo tú me vas a hacer una casa a mí? Yo te voy a hacer una casa a ti. Y Dios le dice, no, yo te voy a hacer una casa a ti. Se parece un poco como esto de, cuelga tú. Bueno, pero tú primero. Ahora, bueno, a la de 3, 1, 2, 3. Ah, no colgaste, no, yo tampoco. O sea, está David y Dios en una especie de estira y afloje de quien ama con mayor amor. Y obviamente Dios gana. Y Dios le dice, yo te voy a hacer una casa y voy a levantar de tu descendencia a uno cuyo reino no tendrá fin jamás. Y él me va a edificar casa a mí, Dios dice. Tú no, el de tu descendencia me va a edificar casa. Ahora, Dios no está hablando de Salomón, que va a edificarle la casa literal, sino de Jesucristo, quien va a edificar la familia de Dios. Entonces David es un personaje importante porque todos los judíos están esperando a ese descendiente de David. En este momento el pueblo de Israel está preso porque los romanos lo tienen bajo esclavitud. Y antes de los romanos estaban los sirios y los egipcios y Babilonia y entonces están esperando este rey que va a gobernar y vamos a dejar de ser esclavos de otra nación. Por eso era tan importante David y el descendiente de David. Entonces Pablo les dice, David es este rey al que Dios dice, he hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quería? Dios quería rescatar a la humanidad. Por eso, dice el verso 23, de la descendencia de David, y conforme a la promesa, la que te acabo de decir, 2 Samuel 7, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora, esto es una bomba para los judíos. Básicamente les está diciendo, el Mesías ya llegó. Sé que no es suficiente, pero imagínate que alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? La deuda externa de México está completamente pagada. O sea, es un asunto de felicidad nacional. Israel nació, ya el rey de toda la nación está ya presente, ya vino. Ahora, por supuesto, lo que Saúl quiere anunciar es algo más allá que una liberación física de la bota romana. Pablo quiere anunciar algo más allá de eso. Pero comienza ahí. Jesús es ese Salvador conforme a la promesa. Verso 24. Antes de su venida, antes de que viniera Jesús, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Juan el Bautista era muy famoso. Venían de todas partes a ser bautizados por él. Seguramente, aunque ya vimos
que Antioquía de Pisidia está muy lejos de Jerusalén, seguramente ya habían oído hablar de Juan el Bautista. Y entonces Pablo les dice, bueno, Juan el Bautista, ya cuando él vino, llamó al arrepentimiento, mas cuando Juan terminaba su carrera, antes de que lo mataran, ya al final dijo, ¿qué pensáis? ¿Quién pensáis que soy? No soy él. Juan el Bautista no es el Mesías, no es el hombre prometido, no es el descendiente de David prometido. No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, judíos, y en los que entre vosotros teméis a Dios, el otro grupo que no son judíos pero que están ahí presentes, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, los está incluyendo. Porque otra vez, ellos viven en Antioquía de Pisidia. No viven en Jerusalén. No viven en la tierra del gran rey. Ellos viven en el extranjero. Viven muy lejos. Para un judío, la tierra era algo especial porque la tierra fue repartida por Dios. Cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años, luego de 70 años el rey Ciro, persa, después de conquistar Babilonia, decreta que todo judío puede regresar ahora a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero muchos no regresan. Y esos que no regresan, porque ya tienen sus tierras, ya tienen sus casas, ya tienen todo lo suyo, esos que no regresan constantemente viven con esa especie de culpa de no estar en Tierra Santa, no estar en la tierra que Dios les dio. Siempre se sienten como judíos de segunda. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento los vemos así, sintiéndose como judíos de segunda, porque no están donde deberían estar, que es en la tierra que Dios les dio al pueblo judío. Pero cuando Pablo viene, lo que les dice es, esta salvación también es para ustedes. Y ojo, para ustedes judíos y también para ustedes los de atrás, los que no son judíos pero están aquí. Verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. La gente, los sacerdotes, los que deberían saber todas las cosas, no conocieron a Jesús. Literalmente no lo reconocieron, no supieron quién era. Ahí estuvo el Mesías. Ahí estuvo el Mesías delante de ellos, pero como si tuvieran un velo, no lo reconocieron. Y lo que hicieron fue matarlo. Ahora, hay una costumbre judía. No quiero decir como costumbre tal cual, pero sí es una costumbre judía. Y es que el judío mata a sus profetas, no tiene que necesitar a nadie, no contrata a otros para que maten a sus profetas. El judío mata a sus propios profetas. Jesús mismo lo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a todos los que te he enviado. Bueno, a Jesús no lo mataron ellos. A Jesús lo entregaron a un romano, a Pilato, para que Pilato lo matase. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Así estaba escrito, para que quedara bien claro que Jesús no era un profeta más, no era alguien como todos los demás, no era un buen hombre. Jesús era el Mesías esperado, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y murió en la cruz, ya lo hemos dicho antes, para que todos nos sintamos identificados con esa muerte. Porque la muerte judía era muerte por lapidación. Es decir, los judíos apedreaban a alguien, no lo crucificaban. Esa no era la costumbre judía. Esa era costumbre primeramente persa y luego romana. Los romanos tomaron la crucifixión y la perfeccionaron, digámoslo así, haciéndola más cruel. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, nadie puede echarle la culpa al otro bando. Los judíos no pueden decir, Jesús murió en una cruz.
así que nosotros no lo matamos. ¿Por qué? Porque ellos fueron quienes lo entregaron. Y los gentiles no podemos decir, los judíos mataron al Mesías. ¿Por qué? Porque murió en una cruz y esa no es una muerte judía. Fuimos los gentiles quienes lo crucificamos. Entonces todos estamos encerrados y todos necesitamos de la gracia de Dios. Y ahí sí, al pie de la cruz el suelo es parejo. Todos necesitábamos esa sangre. Y entonces lo que Pablo está diciendo es que lo crucificaron y sin saberlo, y eso que eran los sacerdotes y los escribas y los que tenían las escrituras y todo, sin saberlo, están cumpliendo las cosas que estaban escritas. Y ahí está Jesús en la cruz. Y todo está escrito. Puedes leer el Salmo 22, puedes leer Isaías 53, y ahí está escrito y descrito desde antes todo lo que estaba sucediendo. Dice el verso 29, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, cuando ya todo estuvo cumplido, Jesús dice, consumado es, está pagado todo, se cumplió todo y entrega el Espíritu. Dice, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y esto es porque se decretó la muerte real de Cristo. Hay una infinidad de teorías absurdas acerca de la muerte de Cristo. Algunos dicen que realmente cuando le dieron esa agua con vinagre realmente tenía algún tipo de sedante, de modo que Jesús no murió, sino que nomás entró en una especie de estado catatónico ahí, medio como en coma, y entonces lo llevaron a la tumba. Entonces Cristo no resucitó, lo que pasa es que no murió. Ahora, si eso fuera cierto, sería más increíble que un hombre después de haber sido golpeado, azotado, crucificado, que se le arrancaba el cabello, la barba, que estuvo horas colgado, que además le dieron un sedante, lo meten en una tumba fría, cierran la roca, ponen una guardia romana, y entonces este hombre se levanta, se quita las vendas, cual Rambo, mueve la piedra, sale, golpea a todos los centuriones y a todos los soldados y se escapa. Es ridículo, ridículo. Otras teorías dicen que las mujeres llegaron a una tumba equivocada y por eso no encontraron a nadie. Y eso es más ridículo todavía, porque cualquiera en Jerusalén, cualquiera pudo haber ido a la tumba y decir, oye, pues no es esta no es la tumba donde lo enterraron, por eso no encuentran a nadie, vénganse, aquí está, y mover la puerta, ahí está. Entonces, cuando habla de que lo pusieron en el sepulcro, está dando la certeza de que en verdad Cristo murió. Más, verso 30, Dios le levantó de los muertos. Y para un judío esto es algo muy fuerte, porque estás hablando del Mesías, el libertador, el rey, y de pronto dices, no lo reconocieron y murió. Y no solo murió en una cruz, que es una muerte despreciable. Y yo imagino la cara de los que están escuchando, es, ¿cómo? No puede ser. Pero entonces dice Pablo, pero resucitó de los muertos. Dios le levantó de los muertos. Y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y no se apareció solamente a unos cuantos, se le apareció a todos sus discípulos. Y no estamos hablando de los 12, sino de más de 100 discípulos que estaban ahí. Incluso dice Pablo que 500 hombres a la vez lo vieron resucitado. Y dice Pablo, muchos viven aún, vayan y pregunten. Es real, es literal. Y dice el verso 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál era la promesa hecha a nuestros padres? Un rey cuyo reino no tendría fin. ¿Y cómo es un rey cuyo reino no tiene fin? Porque ¿cuál es el problema de todo rey? Que se muere. Pero este rey no tiene fin. ¿Por qué no tiene fin? Porque está más allá de la muerte. Porque ha muerto y ha resucitado. Y esa es la promesa de Dios que está poniendo a través de Pablo al alcance de todos nosotros. Verso 33.
Esta promesa la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a los hijos de nuestros padres, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito. Y esto es importante, porque Pablo no está apoyando su testimonio en su propia voluntad. Dice, así estaba escrito. ¿Dónde? Dice ahí, en el Salmo 2. En el Salmo 2 dice esto, y Pablo lo cita. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, este versículo es importante porque si te topas alguna vez con algún testigo de Jehová o a lo mejor con algún mormón que no consideran que Jesucristo es Dios verdadero, que no consideran que Cristo es parte de esta triunidad de Dios, que normalmente te dicen, bueno, Jesús es un Dios, no es el Dios, sino un Dios o un semidios o algo así. Y muchas veces te van a decir, la prueba de que Jesús es un Dios creado está en el Salmo 2. El Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí está. Dios engendró al Hijo. Por tanto, el Hijo no es eterno. Hubo un momento en que fue engendrado. Y si tú lo lees así, podrías decir, no, pues sí tiene razón, me voy a cambiar. Pero aquí está la maravilla de la palabra de Dios. La Biblia se explica a sí misma. Y esto que te voy a decir no es mi interpretación, es la interpretación de Pablo. Pablo está tomando el Salmo 2 para hablar de la resurrección, no del nacimiento. ¿Sí me cachas? Cuando Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, no está hablando de Belén ni de Navidad, sino de el Gólgota y la resurrección. O sea, no está hablando del comienzo de la existencia de Cristo, sino del inicio de este reinado, porque Jesús ya probó con su muerte ser el sacrificio y con su resurrección ser el sacrificio aceptado por Dios. No sé si me explico en eso. Es importante. Es la interpretación de la Biblia acerca de ese pasaje que a veces es tan mal interpretado. Cuando Dios dice, te engendré hoy a Jesús, no está hablando de su nacimiento, sino de su resurrección. Entonces Pablo dice, ya estaba escrito que iba a suceder eso. Verso 34. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así. Os daré las misericordias fieles de David. Esta frase, os daré las misericordias fieles de David, es difícil de traducir, pero hay una versión que lo traduce creo que con mayor claridad. Lo dice así: cumpliré fielmente las bendiciones que prometía David. ¿Qué le prometió Dios a David? Un descendiente cuyo reino no tendría fin. Entonces Dios está diciendo, lo voy a cumplir. Eso está en Isaías. Y Pablo está tomando estos dos pasajes para dar certeza de que Cristo es el Mesías, porque murió y resucitó. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, no permitirás que se pudra su cuerpo en la tumba. A la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David escribe ese salmo, pero no se cumple en David porque David murió y su cuerpo se pudrió como de cualquier persona que ha muerto. Mas aquel a quien Dios levantó de los muertos no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Cristo muerto y resucitado, se os anuncia perdón de pecados. Y es donde da el giro completo. Porque no anuncia la nueva era, el tiempo de la revolución nacional ha comenzado y ahora nos rebelaremos contra el poder dominante del imperio romano. No, eso no está haciendo Pablo. No está hablando de la era de la reconstrucción nacional. Pablo está hablando que en Cristo se anuncia perdón de pecados. ¿Y por qué puede perdonar pecados? Porque Él pagó con su sangre nuestros pecados y resucitó para que al tener fe en Él, nosotros podamos ser salvos. En Cristo se anuncia perdón de pecados. Y fíjate el verso 39.
que de todo aquello de que por la ley no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. La ley decía muchas cosas. Y la verdad es imposible cumplir la ley. Pero es más imposible, déjame ponerlo de esta manera. El día de hoy tú y yo decimos normalmente, vivimos bajo la gracia, como si fuera algo más ligero. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Pero la ley es más flexible que la gracia. Parecería que no, pero sí. Porque en la ley puedes hacer trampa. Por ejemplo, el día de hoy todavía, en el día sábado, en el Shabbat, no se puede encender un fuego. Eso es la ley. Entonces en Jerusalén hay elevadores que van parando en cada piso para que no tengas que apretar el botón del piso en el que vas. Porque apretar el botón es encender una chispa y entonces es violar la ley. Entonces no puedo apretar ese botón. ¿Qué hago? Pues ya viene de fábrica. Entonces llego al mismo lugar haciéndole trampa a la ley. Y si me preguntan, ¿apretaste botón? ¿Trabajas? No hice nada. ¿O qué tal que tienes que ver tele y justo es el Shabbat y es el partido que querías ver, pero híjole, si enciendo el botón no, pues voy a violar la ley, no puedo encenderle, ¿qué hago? Pues ya sé, tengo un amigo que es gentil, que no es judío, oye, te pido un favor, ¿podrás encenderme la tele? Total, o sea, él es gentil, ¿no? De por sí se va a ir al infierno, entonces, pues ya, que encienda la tele y ya, no violé la ley. Técnicamente no violé la ley. Y la ley es así, o sea, la ley es flexible en ese sentido. Pero cuando te topas con la gracia, ya no hay flexibilidad. Ya tu corazón entero le pertenece. No puedes hacer trampa. Sabes que estás pecando cuando estás pecando. Sabes que estás haciendo lo malo. Cuando tu corazón arde en envidia, aunque no se vea en tu cara, y tú estás sonriendo. La ley te lo permite, la gracia lo evidencia. Entonces, la ley sí nos arrincona y nos acorrala porque no la podemos cumplir. Y viene, Pablo dice, de todo lo que no pudiste ser salvo por la ley, ahora eres justificado por la gracia, solamente por haber creído. Pero ¿qué es lo que tengo que haber creído entonces? Que mi pecado es de tal magnitud que tuvo que morir Dios mismo hecho hombre, inocente, sin mancha. O sea, tú y yo, o sea, ¿qué sacrificio podríamos dar por nuestro pecado? ¿Qué es lo más valioso que tienes aquí en la tierra? Tú puedes decir, mis hijos, sacrificamos a tus hijos para pagar tu pecado. No alcanza. La ley no nos alcanza, nos acorrala. La gracia nos muestra nuestra gran necesidad de un Salvador. Y es un camino angosto, pero es un camino libre. Porque Él abrió el camino. Y está para todo aquel que cree. Entonces dice verso 40, viene una advertencia. Después de haberlo puesto tan claro, ahora viene una advertencia. Mirad, ojo con esto. Mirad pues que no venga a vosotros los que está dicho en los profetas. Y aquí cita al profeta Habacuc. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Habacuc es un profeta que en el capítulo 1 lo que está diciendo es: Dios, esto está muy feo, esto está muy mal, esto está terrible. La situación en Jerusalén es insoportable, todos son corruptos, todos se parece mucho a lo que vivimos. ¿Cuándo vas a hacer algo? Habacuc capítulo 1. Y Dios le dice en Habacuc 1, voy a hacer algo. Y es algo tan grande que si te lo contaran no lo creerías.
¿qué es lo que voy a hacer? Voy a traer a Babilonia para juzgar a Israel. Entonces Habacuc se saca de onda. Dice, ¿cómo? A ver. O sea, sí estamos mal nosotros, pero los babilonios están peor. ¿Cómo los vas a usar a ellos? Eso es imposible. No puede ser posible que tú hagas eso. Tú ni puedes ver el mal. ¿Cómo puedes estar haciendo eso? Y en el capítulo 2, Habacuc se sube a una torre y dice, de aquí no me voy a mover hasta que Dios me explique. Y Dios le explica y le dice, voy a traer juicio, pero el justo por su fe vivirá. De ahí viene esa frase que Pablo va a tomar en distintos momentos. Entonces, cuando trae esta exhortación aquí en Antioquía de Pisidia, lo que está diciendo es, ojo, que no les pase lo que le pasó a Israel hace 500 años cuando estaba el profeta Habacuc. Que no les pase que vinieron advertencias y ninguna la escucharon hasta que tuvo que venir el juicio de Dios, que era tan fuerte que era increíble. Bueno, ahora Dios pone esta oportunidad nueva. Hay gracia para todos. Que no te pase que si no crees en la gracia, si no crees en el amor de Dios, si no crees en el Evangelio, el juicio que viene va a ser terrible, va a ser peor que el juicio de Babilonia contra Israel. Es una gran advertencia. No es una amenaza. Una amenaza es distinta. Una amenaza sería decir, y aguas porque te voy a dar. En cambio, lo que está haciendo Pablo es advertir. Si no tomas la gracia de Dios, si no crees la gracia de Dios, te vas a enfrentar al justo juicio de Dios. Y entonces no hay nadie que pueda soportar eso. Verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, fíjate, los gentiles, ¿te acuerdas que te dije dónde tenía más fruto Pablo? Siempre con los gentiles. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. Los gentiles dijeron, estamos incluidos en el plan de Dios, esto es para todo aquel que cree. Háblame más, ¿no? La próxima semana, por favor, ven y explícanos. Despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, que perseverasen en lo que Dios ha hecho a favor de ellos. No les dice, bueno, ahora tienen que cumplir la ley, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. No. Les dice, perseveren en lo que han oído, que Dios les ha amado y ha muerto por ustedes. Perseveren en la gracia. Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y es una ciudad que no es judía. Estamos en Antioquía de Pisidia. Hay puro romano, hay puro gentil, hay puro griego, hay puro extranjero. Y todos ellos se reúnen ahí, cerca en la sinagoga, alrededor de la sinagoga, para escuchar a Pablo. Y tú dices, ay, qué gran bendición, pero si fueras Pablo, ¿qué harías? Que de pronto toda la ciudad está ahí. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Y Pablo entonces está viendo que hay un fruto entre los gentiles. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo les dice, ustedes judíos están desechando la vida eterna porque no se consideran dignos. Pregunta, ¿quién es digno de la vida eterna? Nadie. ¿A qué se refiere? Yo lo entendí bien hace unos años porque un amigo me dijo, oye, ¿te ofendes si te regalo unos pantalones que es que me los compré pero no me quedan? ¿Te ofendes si te los regalo? Y yo me quedé así, ¿y por qué me habría de ofender? O sea, como que no, pues ¿por qué me ofendería? Y me dice, pues es que hay gente que se ofende cuando le regalas algo porque piensa que le dices que no se puede comprar eso. Le digo, pues no, pues oféndeme tú con tranquilidad, ¿no? Oféndeme con pantalones, camisas, ¿no? Oféndeme con libertad. Bueno, ¿sabes que a veces hacemos eso con Dios? Porque Dios dice
esto es por gracia. Di la vida de mi Hijo por gracia. Resucitó para que veas la gracia. Y solo tienes que tomar la gracia. Pero es que, Señor, yo soy muy pecador, no puedo. Es gracia. Si fuera por méritos, no alcanzas. Aunque intentaras, aunque quisieras, aunque te portaras bien, no alcanzas. Es gracia. No, pues Señor, dame tiempo. Ahora, porque eso es ley. Dame otra oportunidad y ahora sí voy a poder cumplir toda la ley. Y Dios puede decirte, yo soy eterno, te puedo dar toda la eternidad, pero no vas a alcanzar. Es por gracia. Y mientras peleemos, es que es la 9ª vez que fallo. Es gracia. Si fuera la sangre de un cordero, si fuera la sangre de un animal, sería un sacrificio, una expiación limitada. Pero es la sangre de Cristo cuya santidad es desde la eternidad y hasta la eternidad, y por eso alcanza para pagar mis pecados desde la eternidad y hasta la eternidad. Y cuenta, ¿hasta cuánto es el número eterno? ¿Cuántas veces pecas y dijiste, ya crucé la eternidad, ya no puedo tener perdón? Siempre que tú pones un límite a la gracia de Dios, estás regresándote a la ley y estás juzgándote indigno de la vida eterna. Dios no te dice eres indigno. Tú dices, no, ¿sabes qué? ¿Cómo crees que me vas a regalar esos pantalones? Yo me los puedo comprar. Yo debería poder comprármelos. Es que me has dado tanto que debería por lo menos poder comprarme estos pantalones. La verdad es que espiritualmente no alcanzamos a comprarnos ni las calcetas. No tenemos. Nuestras justicias son un trapo de inmundicia. Y Dios quiere vestirnos de una justicia perfecta. Y es tiempo de que tú y yo dejemos de discutirle a Dios hasta dónde Él extiende su gracia. Ahora, esto es así. No quiere decir que entonces, como su gracia se extiende hasta el infinito, yo puedo pecar. Porque querría decir que no he conocido la gracia de Dios. La gracia, te decía hace rato, demanda todo. Demanda mis pensamientos, demanda mis palabras, demanda mis sentimientos, demanda mis acciones. Demanda más de mí que la ley. La ley solo demanda lo externo. La gracia demanda todo. ¿Por qué? Porque entregó todo. Y porque puede santificar todo. Entonces no te juzgues indigno. Y si has estado peleando con Dios diciéndole, es que ya son tantas veces que he caído, pues 1, abraza la gracia de Dios, y 2, camina derecho. Él te va a sostener. Y si tropiezo, pues tienes la gracia de Dios para los tropiezos. Si eliges vivir en luz, cuando tropieces Él te va a levantar. Ahora, esto es distinto. Si eliges vivir en pecado, es que no has conocido la gracia. Eso es otra cosa. Y si no has conocido la gracia, el día de hoy entrégale tu vida a Cristo. Ya pagó por tus pecados. Y Pablo lo que les dice es eso. Perseveren en la gracia de Dios. A los judíos les dice, bueno, ustedes no quieren la gracia de Dios, vámonos a otro lugar. Y nos muestra ese patrón también. Predica 1 vez, 2 veces a una persona. Si no quiere, espera. Uno es el que siembra, otro el que cosecha. Tal vez otro va a cosechar eso. Tú solo siembra y espera. No te pelees por eso. Sigue orando, pero espera. Y si nos volvemos a los gentiles, ¿por qué? Verso 47, así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. También estaba escrito que Dios quería alcanzar al pueblo gentil, no solo a los judíos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Claro, por fin son alguien. Hasta ahora el Dios verdadero, a través del pueblo judío, solo había dicho, ustedes no, ustedes no, ustedes no, ustedes no. Y a lo mejor alguien podría decir, pues yo qué culpa tengo que mis papás no sean judíos. ¿Por qué no puedo? Y ahora Dios abre la puerta y dice, ustedes sí. ¿Quién quiere? Solo tiene que entender que es indigno para ser digno de la gracia.
Y entonces glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que, la palabra ordenados es como un número en secuencia, como cuando vas a comprar jamón, ¿no? Y así el 17, 18, así. Entonces pareciera como que hay un número que te toca y que a lo mejor tú eres el número 300 y por eso creíste cuando eras niño y yo fui el 700 y por eso ya era adolescente y así. Y los que estaban en el orden creyeron en ese momento. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Te imaginas? ¿Por qué los expulsaron? Porque predican una buena noticia. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema de ese? No sé, pero siempre hay un problema. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, Bernabé y Pablo, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Déjame terminar con un par de reflexiones, porque siempre hay distintos públicos cuando predicas el Evangelio. Uno, están los curiosos, los que están interesados, los que le dicen, órale, está muy chido tu mensaje, la próxima semana ven y te vuelvo a oír. Y no quieren tomar una decisión. Y se mantienen en ese, qué chido, y la próxima semana, y la próxima semana, y la próxima semana, y la próxima semana, y la próxima semana. Y ese es un grupo de gente. Y a lo mejor tú has venido aquí desde hace 6 años, pero ya es el punto en que tú tienes que decir, ok, yo quiero hoy. Ya no estés curioso, ahora sé salvo. Dios ya extendió su gracia. Otros son los que han entendido la gracia de Dios y se regocijan y glorifican a Dios por lo que Él ha dicho y por lo que ha hecho. Otros son los que se oponen, la gente que está contra el Evangelio. Pero los que han recibido la palabra, dice al final, que están llenos de gozo y del Espíritu Santo. Si no estás lleno de gozo, es porque estás despreciando la gracia de Dios. El gozo es un fruto de haber recibido la gracia de Dios. Así que, déjame terminar. Ninguno de nosotros es digno, pero por todos nosotros murió Cristo. Ninguno de nosotros ha vivido como debería haber vivido. Ni siquiera después de que le entregaste tu vida a Cristo has vivido como deberías haber vivido. Ninguno. Pero para todos nosotros Dios extiende su misericordia. Todos hemos rebasado el máximo número de pecados permitidos. Pero la gracia de Dios excede el máximo número de pecados permitidos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? ¿Para perseverar en el pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Para que por la gracia seamos llevados, arrastrados en el amor de Dios a la santidad donde Él quiere que estemos. ¿Duele? ¿Cuesta? Claro que sí. La ley no cuesta y la ley no duele. La gracia cuesta todo. Tragarme mi enojo y decir, Señor, perdóname, estoy furioso. Y tú lo sabes, aunque nadie más lo nota. Cuesta, duele. Luchar contra mis tentaciones, cuesta, duele. La ley se puede hacer pato. La gracia demanda todo, pero la gracia restaura todo y la gracia sostiene todo. Así que, ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos? Señor, entendemos que tú nos has escogido, así como lo hiciste con tu pueblo. Cuando estábamos en Egipto, tú nos escogiste, tú nos levantaste, tú nos has sentado en lugares celestiales, dice tu palabra. Nos has dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por tu divino poder. Y por medio de esto, Señor, tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de tu naturaleza divina. Eso es lo que anhelamos, Señor.
que por tu gracia participemos de tu naturaleza, que amemos como tú amas, que perdonemos como tú perdonas, que caminemos en santidad como tú eres santo. Pero reconocemos, Señor, que no somos capaces, que sin ir más lejos, esta semana misma hemos deshonrado tu nombre innumerable cantidad de veces. Ayúdanos el día de hoy a volver a enfocarnos en la gracia, creyendo que es verdad, que tú viniste, que siendo Dios mismo tomaste forma humana, tú viniste, caminaste entre nosotros, fuiste a la cruz, moriste para perdonar nuestros pecados y resucitaste para nuestra justificación. Y que ahora extiendes, por pura gracia, una nueva oportunidad. Y si es la número 1000, Señor, tendrás 1001 oportunidades. Que nuestro corazón no se endurezca, ni para perseverar en el pecado, ni para desechar tu gracia. Que vengamos a ti humillados y derrotados, pero que vengamos a ti, que clamemos a ti. Gracias, Señor, por esa maravillosa gracia. Ponemos nuestras vidas delante de ti. Glorifícate, Padre, en nosotros. Haz tu obra, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, por quien tenemos esperanza. Amén.